Bueno, creo que todas ya la conocéis, es Victoria Sendón de León. El nombre de la charla son los círculos viciosos de la violencia simbólica. Y bueno, yo voy a contar un poquito su currículum, así un poquito brevemente porque es extenso, ¿no? Victoria es doctora en filosofía y autora de una decena de libros sobre feminismo, de historia, de mitología y de literaturas de vanguardia. Ha sido profesora de institutos de enseñanzas medias y ha dado cursos en distintas universidades de Latinoamérica, entre ellas México, Colombia y Guatemala. Durante 14 años, además, se dedicó al género documental en televisiones e instituciones culturales y actualmente pertenece al Consejo Ciudadano Estatal de Podemos como representante de los círculos sectoriales. Actualmente sigue escribiendo y representa cierta tendencia del feminismo, entre feminismo de la diferencia y feminismo holístico integral, ¿no? Vamos a ponerlo así. Y además es fundadora y presidenta de la Fundación Matria. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias, Carmen Castañón. Bueno, gracias sobre todo por invitarme primero, por presentarme después, por haber facilitado todo este espacio y tal. Esto de la violencia simbólica, cuando estén ya esto lo veremos. Esto de la violencia simbólica, voy a hablar para introducir en la cuestión, ya saber que Pierre Bourdieu, que es un sociólogo francés que ha muerto, bueno, bastante recientemente, hizo un trabajo en la Cabilia argelina, en donde es un lugar arquetípico de sociedad patriarcal. Él dice que es una de las reservas del imaginario patriarcal mediterráneo. Bueno, en donde los roles están absolutamente y claramente distribuidos. Los trabajos de hombres y mujeres, la preeminencia del varón y de lo masculino en todo. Digamos, los trabajos que se les infringen a las mujeres, que normalmente son los que también, además de parir, criar, etcétera, los que requieren más fuerza física. No sé si habéis visto la película La fuente de las mujeres, ¿no? Como ellas se iban a buscar el agua cuando a los tíos les era mucho más fácil, incluso señoras embarazadas que luego tenían accidentes. Bueno, todas esas arbitrariedades las recoge, por ejemplo, las mujeres se les infringen una serie de castigos, bueno, pues el típico dicho de tú pega a tu mujer, que es ella, que si tú no sabes por qué, ella sí. Eso en la Cabilia argelina, por lo menos cuando él hizo el trabajo de campo, era lo más habitual. Las mujeres menstruantes eran separadas de la comunidad, en fin. Todo lo que ya sabemos en un grado extremo, en un grado primitivo, que por supuesto en nuestras sociedades ahora mismo no existe. Veremos que sí que existe, pero no de un modo que vemos, que lo vemos fácilmente. Por eso de ahí la violencia simbólica. Bueno, entonces este señor hizo este estudio en la Cabilia argelina y concluyó una cosa que es la clave para entender la violencia simbólica. Es decir, que todo lo que se instaura, por ejemplo, en esas sociedades, arbitrariamente, luego se naturaliza con la repetición. Es decir, yo decido que las mujeres menstruantes tienen que salir del poblado, ¿vale? Eso es arbitrario. ¿Por qué? Ah, porque son impuras. ¿Quién ha dicho eso? Lo ha dicho, no sé, el jefe de la tribu, un sacerdote, dicen que lo dijo Dios. O sea, las mujeres de la tribu menstruantes tienen que salir del poblado. Bueno, eso se repite y luego ya se ve, después de generaciones o en la misma generación, como algo natural. Entonces, esa naturalización de lo arbitrario es lo que constituye el núcleo de lo simbólico. Cuando esa naturalización de lo arbitrario, cuando lo arbitrario es algo violento, entonces es una violencia simbólica. Violencia simbólica aparte de real,
pero el símbolo radica en que lo arbitrario se convierte en natural. Ahora, ese arbitrario siempre da preeminencia al varón, pero con una característica más, sin ninguna justificación. ¿Por qué? ¿Por qué los hombres son superiores a las mujeres? Ah, porque son superiores a las mujeres. Y luego se buscan las justificaciones en las religiones. Hombre, es que la mujer nació de una costilla del hombre. Pues claro, ¿quién es el superior? Pues el hombre. Bueno, todas esas tonterías que conocemos, que por eso también se han inventado los mitos patriarcales, son para justificar arbitrariedades que luego las tomamos como absolutamente naturales, como que las cosas son así y siempre han sido así. Esas son las arbitrariedades que constituyen lo simbólico y que se naturalizan. Por lo tanto, cuando, por ejemplo, la administración quiere hacer una política contra la violencia contra las mujeres, muchas veces no se da en el quid, porque lo que existe ahí no solamente son relaciones de fuerza, sino relaciones de sentido. ¿Qué quiere decir relaciones de sentido? Bueno, pues que el sentido es cuando el significante coincide con el significado. Si yo cojo esto, señalo esto y digo silla, el significante es el objeto el significado silla. Entonces el sentido es adecuado, el significante coincide con el significado. O igual si digo mesa, pero eso son relaciones de sentido, eso tiene sentido, esa relación entre significante y significado. Pero es que hay muchas cosas que no tienen sentido, por ejemplo, cosas que se refieren a los géneros o a los sexos. Lo mismo, el mismo concepto dicho para una mujer o para un hombre cambia absolutamente. Vamos a aclarar conceptos. ¿Por qué conceptos? Porque el concepto, si no conocemos bien los conceptos, luego tanto la comprensión del mundo como las actuaciones pues son erráticas. Entonces me parece a mí que hay que aclarar varios conceptos cuando hablamos de violencia. Pienso que es lo primero que hay que hacer. Violencia de género. Cuando hablamos de violencia de género, ¿de qué género? Porque hay dos géneros, el masculino y el femenino, ¿no? Que sepamos. Bueno, luego están los intergéneros, que, bueno, son dos en principio, pero si seguimos a Judith Butler, pues hay tantos géneros como personas. Pero bueno, hay, entonces, violencia de género. Mira, por ejemplo, fijaros en esto. Si yo digo, José pega a Juana, hay una traslación mental rápida, por lo cual traducimos a Juana es pegada por José, porque siempre nos fijamos ya en la víctima. Juana es pegada por José, Juana es pegada, Juana es una mujer maltratada. José, que era el sujeto, ha desaparecido. Por eso, cuando los hombres oyen hablar de violencia de género, bueno, eso es de las mujeres. No. La violencia es del género masculino, ojo. Nosotros sufrimos las consecuencias, pero esa violencia de género es del género masculino, en general, por supuesto. Claro, es más exacto llamar violencia machista, que sería la violencia que va del macho de la especie a la hembra de la especie, si hablamos así de sexos puros, la violencia machista, porque sería en función de una discriminación que existe entre el hombre y la mujer, o de una supuesta superioridad, bien por fuerza, bien, me da igual que sea por celos, por envidia, por cualquier tipo de motivaciones, ¿no? Entonces, violencia machista sería mucho más adecuado que violencia de género, a no ser que al género le pongamos género masculino. Pero esa violencia machista tiene un fundamento. No es una violencia
solo del machismo. Fijaros que en eso yo creo que el feminismo ha errado un poco. Es decir, porque nos hemos centrado en el machismo. Y el machismo no es más que un síntoma. Es decir, que la violencia es patriarcal. Patriarcal quiere decir estructural y quiere decir sistémica. Entonces, yo siempre lo comparo, la violencia patriarcal, con un fractal. Vamos a ver dos imágenes más. Pon una. Esta era para ilustrar cómo muchas pancartas, en una de ellas pone no a la violencia contra las mujeres, pero fijaros la de la Administración, Día Mundial contra la Violencia de Género. En el otro pone contra las violencias masclistas, me parece, y luego contra la violencia machista, es la de los hombres, contra la violencia de género. O sea, hay una serie de que no se acaba de encontrar. Yo creo que lo más claro es contra la violencia machista, o yo pondría contra la violencia patriarcal. Pero, ahora pasa otra. Bien, fijaros, yo el patriarcado lo comparo con una estructura fractal. Cuando hablamos de violencia patriarcal, que es la que fundamenta a la violencia machista, quiere decir que está extendida en toda la estructura. Y es decir, que se extiende igualmente a la economía, la cultura, la política, me da igual, la imagen, el periodismo, el cine. Podemos nombrar todo, bueno, el cine, el periodismo estaría dentro de la cultura, etcétera, ¿no? Pero es una estructura fractal. ¿Qué quiere decir fractal? Que es un patrón que se repite indefinidamente. Los fractales no los inventó, los descubrió Mandelbrot, un francés que esto lo pudo descubrir viendo la estructura interna y mínima de las cosas cuando hubo ordenadores con la suficiente potencia. Entonces él se puso a investigar una historia, se fue a tomar un café y se encontró aquella imagen primera que es la más conocida de los fractales, y es que es una misma figura que se repite, se repite, se repite y se multiplica. Una rosa es un fractal. Es que fijaros que el fractal es la geometría de la naturaleza. Aquello que estudiamos en el colegio de el cuadrado, el triángulo, la circunferencia, eso no existe, eso es una abstracción. En cambio, lo que existe en la naturaleza es la geometría fractal. Por ejemplo, un árbol. Un árbol tiene el mismo patrón que se repite indefinidamente. El tronco, de ese tronco salen otros tronquitos, de ese tronquito otros tronquitos, hasta las hojas que reproducen con las nervaduras los mismos esquemas del principio. Entonces, al patriarcado le pasa igual. Tiene un patrón, que ahora no vamos a definir porque es muy largo, qué características tendría, que se repite en todo. Por eso, el machismo es un síntoma de ese patriarcado, pero las mujeres, o digamos las feministas, no podemos combatir solo el machismo, sino toda la estructura patriarcal que se manifiesta en todos los ámbitos, ya digo, desde la economía a la cultura, a lo que sea. Pasamos. Esto es lo mismo que ya os he explicado y por eso lo vamos a pasar rápido. Esto es el estudio de Pierre Bourdieu en la cabilia argelina, y entonces esta es digamos, la frase que lo sintetiza. La dominación se ejerce a través de una serie de comportamientos arbitrarios que cuando pasan a ser asumidos como naturales por el imaginario, se convierten en dominación simbólica. Aquí están los dos elementos que os decía. Lo arbitrario se naturaliza. Entonces, eso ya es dominación simbólica. No tiene ningún fundamento real, sino que es totalmente arbitrario y se va naturalizando. Eso es Por ejemplo, os voy a poner un ejemplo. Bueno, a lo mejor eso viene mejor. No, más adelante. Pasa. Aquí. Otra de las conclusiones de Pierre Bourdieu fue que nosotros, en las sociedades emancipadas, supuestamente emancipadas, como somos nosotros, resulta que esta violencia de la cabilia argelina no existe.
Y él dice, sí, existe, exactamente, pero de otra forma. Y dice, los esquemas inconscientes, bueno, eso lo he puesto yo, pero es el resumen. Los esquemas inconscientes de dominación patriarcal siguen perviviendo en las sociedades en las que la mujer ya está supuestamente emancipada. Lo tenemos el otro día. Unas compañeras mandaron unas fotos del último anuncio de Calvin Klein, que no lo he encontrado, pero es esto. Fijaros la imagen de la mujer, totalmente anoréxica, lánguida, sin fuerza, casi dispuesta a ser una víctima propiciatoria de cualquier cosa. En cambio, fijaros una con anorexia y el otro con vigorexia. Justo los polos opuestos, es decir, con esos músculos, o sea, bien. Bueno, pues esto significa lo que decía Fátima Mernissi, una feminista marroquí, que decía, lo que para las mujeres musulmanas es el velo, para las occidentales es la talla 38. Es decir, que a nosotros nos parece espantoso que estas mujeres se dejen dominar con el velito, pero bueno, ¿pero qué eso qué es? Oiga, es que nosotros estamos dejando dominar con la talla 38. Es decir, estas son las dominaciones implícitas. Y este era en lo que tenemos miles de ejemplos de violencia simbólica, que no parece violencia, eso es violencia simbólica. ¿Por qué la talla 38 es lo que nos hace bellas, aceptables? Claro, es que estamos en un mundo como de prestado que nos tenemos que hacer reconocer, nos tenemos que hacer aceptar. Y por ejemplo, vosotras creéis que es normal y parece lo natural. No, es totalmente antinatural. Cuando llega el fin de año, el momento de las 12 y nos tomamos las uvas, y aparece la Ane Igartiburu, por poner un ejemplo, con su trajecito, palabra de honor, o la Pedroche, yo ya hace tiempo que no la veo, pero en fin, con sus no sé qué, ¿no? Vale, me da igual. En pleno 31 de diciembre, y aparece el partener de turno, vestido con su smoking, su capa castellana, en la Puerta del Sol, que hace un frío que pela. ¿Creéis que eso es natural? Eso es violencia simbólica. Pero como se ha identificado a la mujer con el cuerpo y parece que estamos en el mundo para gustar según el deseo masculino, porque no es para gustarnos a nosotras mismas. No, es que es que es para gustar según el deseo y los esquemas masculinos. Bueno, esto sería que el imaginario atávico, ese de las mujeres menstruantes se van fuera de la tribu, las mujeres pueden ser apaleadas, palizadas porque el hombre es superior, las mujeres tienen que... Es lo mismo, pero de otra forma. Las mujeres tenemos que estar guapas, pero guapas ¿según qué? Según determinados esquemas que le gusten al productor, al realizador, al de la tele, a los tíos que ven el programa. O sea, esa es esa dominación simbólica que no se combate. Claro, y luego se creen que por poner muchos más policías que sepan de esto, más mujeres que vayan a denunciar, que denuncie la vecina, que haya casas de, ¿cómo se llama?, de acogida, que con eso se arregla. No, perdona, mientras la Pedroche siga saliendo con sus no sé qué y la otra con sus no sé cuántos y el Calvin Klein siga con estos modelos, no se está relacionando, deja. Una cosa, perdón, no se está relacionando una cosa con la otra. Y eso, todo lo que están viendo los niños en internet, en las películas. Fijaros también me da igual, en el Festival de Cannes, en el Festival de San Sebastián, llegan todas estas señoras con un frío que pela, ya puede llover, ya puede nevar, y llegan con sus modelitos maravillosos. Pero bueno, ¿por qué le tengo que ver la espalda? Eso es lo maravilloso. Si usted es una buena actriz, si tiene un valor por sí mismo, para que esté allí.
Porque tiene que venir con un modelito ridículo en octubre o en diciembre o en... Bueno, eso es violencia simbólica. Y si no van con ese modelito, parece que no son admitidas, no son aceptadas, etc. Pasa otro, Alberto. Bueno, esto es lo que he puesto antes de relaciones de sentido. Es decir, que el tema de la violencia no es solo una relación de fuerza, es una relación de sentido. Eso que los niños y que nosotros vamos aprendiendo entre la relación entre el significante y el significado, que, aquí digo, a todo significante le corresponde un significado. Esto, silla. Eso, mesa. Y yo digo, ¿seguro? Mirad, ahí arriba. Un señor rodeado de señoras. ¿Qué diríamos? Hombre, es un seductor. El mismo concepto. Una señora rodeada de señores. Hombre, es una... En fin. ¿No? Diríamos otro concepto. Fijaros cómo está distorsionado los conceptos cuando se refieren a un género o a otro, a una mujer o a un hombre. Luego veremos más ejemplos. Esto es para deciros que esto de la violencia simbólica y de la violencia en general no solo son relaciones de fuerza, relaciones de sentido. Mientras no arreglemos y aclaremos esto, seguiremos con la violencia. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir? Que es muy difícil romper esto de la violencia simbólica porque está basada en unos círculos viciosos que se refuerzan unos a otros. Una parte se refuerza a la otra. Es como cuando se dice un dominador necesita una dominada o un violento necesita una víctima. De algún modo se van compensando. Bien, esto es porque el imaginario y el simbólico es un círculo vicioso que se van complementando. Es lo más complicado de explicar, pero en fin, los psicoanalistas dirían, el imaginario siempre queda alienado en el simbólico. Esto quiere decir, según lo explica Lacan, en que nuestro psiquismo, lo voy a hacer muy simple, pasa por 3 etapas determinadas. La primera es la fusión pura con la madre. No somos individuos, no nos captamos como individuos, sino es la pura fusión con la madre y vemos y sentimos y comemos a través de la madre. Vale. Luego, cuando llegan los 6 o los 8 meses, según algunos, hasta los 16, 18 meses y tal, viene lo que se llama la fase, lo que le llaman la fase del espejo, y es cuando uno se reconoce o bien en el espejo o bien en otra persona de su mismo sexo. Es cuando tú dices Juanito, y Juanito sabe que es él. Ahí ya empieza la individuación o la individualidad del sujeto. Se empieza a sentir ya diferente de la madre. Bien, pero luego esos niños van creciendo, entonces tiene el imaginario muy despierto. Es decir, el imaginario es algo preverbal, no es conceptual. Y es individual, no es social. Entonces, en esa época, que es la época más salvaje y más rica de nuestra vida, porque imaginamos todo. No hay palabras que nos digan esto es bueno, esto es malo, esto es posible, esto es imposible. ¿No habéis imaginado cuando erais pequeños que volabais por encima de los tejados? Hemos podido imaginar cualquier locura, ¿no? O que íbamos nadando hasta América, o que... Me da igual, o sea, cualquier maravilla, y nuestro imaginario nos dejaba imaginarlo porque no había un concepto que nos dijera, estás loca, esto es irracional, esto no se puede hacer, esto sí se puede hacer. Y luego caemos en el simbólico. El simbólico es ya lo propiamente social. Aterrizamos en estas sociedades, cada uno en las suyas, con una serie de conceptos y de valores y de identidades. Es decir, esto es malo, lo otro es bueno, esto es verdad, lo otro es mentira, esto es una exageración, lo otro no sé qué. Y luego, esto es de chicos, esto es de chicas, las niñas no hacen esto, los niños... Ya empieza lo conceptual que va, digamos, construyendo
no solamente nuestra personalidad, sino nuestro modo de ver el mundo y de actuar. Es decir, y el imaginario, ese imaginario maravilloso, salvaje, en el cual podemos soñar cualquier cosa, siempre queda alienado en el simbólico. El simbólico es aquello que nos educa, que para mí nos domestica, nos va domesticando para que nos integremos en una sociedad determinada, donde las cosas significan esto y no otra. Seguimos, por favor. Bueno, hay otro círculo vicioso que ya un poco lo hemos visto, lo arbitrario y lo natural. Cómo lo arbitrario se convierte en natural, lo natural se sigue reproduciendo porque es natural respecto al arbitrario, y es lo arbitrario a fuerza de ser repetido se convierte en lo natural. Por ejemplo, veis aquí un señor y una señora, él va conduciendo. ¿Quién coge el coche? El señor, el marido. ¿Por qué? Cuando dicen además que las mujeres conducimos mejor porque somos más prudentes, Yo a alguno de mis cuñados alguna vez le he tenido que decir, oye, por favor, un poco más despacio, que la cuestión es que lleguemos, ¿no? O sea, no, no, pero ellos, como yendo un hombre en el coche, no va a coger. Eso es lo arbitrario, que se convierte en natural. Van a coger el coche, él entra por el lado del volante, pum, y ella entra por el otro lado, como lo más natural. Pero esto es arbitrario. Habría que decir, bueno, pero ¿quién conduce mejor? Bueno, entonces ahí también una escena de Pretty Woman, en donde siempre él, claro, es el que paga, el que tal, ella es la que es pagada, la que, en fin, la muñeca, el divertimento, y hace todo para gustarle a él. Entonces es con cosas totalmente arbitrarias, pero que las damos por natural y que las estamos viendo todos los días en todas las películas. Da igual, si es que es un bombardeo continuo, pasa. Otro de círculos viciosos es comportamientos. Los comportamientos crean estructuras estables. Por ejemplo, la familia, ¿no? Determinados comportamientos impuestos han terminado creando estructuras muy poderosas y ahora la estructura familiar exige unos determinados comportamientos. Ambos términos se refuerzan. Es decir, que la familia, bueno, ya sabéis que hay muchas teorías para decir cómo surgió la familia, pero la familia en latín, ya sabéis qué significa, conjunto de esclavos sometidos a un pater familias. Es decir, familia, de famulos también, viene de esclavo. La familia, el grupo familiar, es como un grupo de sirvientes a las órdenes del patrón, del pater familias. Eso es la familia. Pero la familia se ha ido creando de una forma determinada que luego ya reproduce una serie de estructuras que se hacen estables. Entonces, comportamientos tontos, o sea, que se inician a lo mejor casualmente o por una conveniencia normalmente, pueden convertirse en estructuras muy, muy, muy estables. Lo podemos ver en todo, me da igual, en la política, en la, yo qué sé, en la economía, bueno, en la familia, en todo. Como comportamientos que empiezan siendo aleatorios, de repente toman la forma de estructura y se convierten en una estructura férrea, que se va repitiendo, por eso forma otro círculo vicioso. Dominador, dominada. Esto os va a sonar un poco fuerte, ¿no? Pero dice, la violencia simbólica es aquella forma de violencia que se ejerce sobre un agente con la anuencia de éste. Es decir, la anuencia es como, de algún modo, con el beneplácito, con el estar de acuerdo del otro, pero no de un modo explícito, sino de un modo implícito. Claro, la mujer que es violentada no va a decir, oye, pégame, que ya no, son las 7 y ya nos toca, venga. No, no va a decir eso. Es una actitud que hace que el violento se crezca ante una mujer que tiene las características de víctima. Entonces, todo victimario exige una víctima, toda víctima exige un victimario. No significa esto, no estoy diciendo esto, que quede claro, que las mujeres son maltratadas porque ellas se lo buscan. No, pero hay de algún modo una minusvaloración de determinadas mujeres por las cuales
un hombre se atreve a insultarla o se atreve a darle una bofetada. Cuando una mujer tiene su autovaloración bien puesta, no hay quien le levante la mano. No hay quien le levante la mano. Si te levantan la mano es porque hay algo en ti de debilidad, de culpa, de no valorarte, o claro, te encuentras a un cafre, pero te levanta la mano y se la levantas inmediatamente tú a él. Te pega una bofetada y se la pegas tú, ¿no? Es decir, que puede haber, pero cuando se crea esta forma de relación es que hay algo también en la víctima que colabora a esto. No intencionalmente, no porque quiere, ni muchísimo menos, pero tiene que, repasar sus comportamientos, sus modos, su percepción del mundo. Claro, una mujer en que le hayan metido, suponte, sin mucha formación, que el hombre es superior, pues que le pegue un par de bofetadas, pues igual le parece normal, le parece normal, porque si le han contado lo de la costilla y tal, y ella ha interiorizado que el hombre es superior de algún modo, pues a lo mejor eso casi le puede parecer normal, que la maltraten o que la insulten o lo que sea, ¿no? Puede parecerle casi normal. No digo que ella tenga una culpa consciente, ni muchísimo menos. Es algo simbólico, muy inconsciente, está en el fondo de todo. Y yo, por ejemplo, veo violencia simbólica, la prostitución. Quien diga realmente, de verdad, aquí no vamos a entrar en este debate porque es eterno, que es como un oficio cualquiera, bueno, por favor, esto sí que es violencia simbólica y real. Y claro, quien diga que es como un oficio cualquiera es que está totalmente colonizado por un tipo de violencia simbólica. No es un oficio cualquiera. No digo que no haya señoras, el 0,5%, que se quieran dedicar, que se quieran o que no tengan más remedio, por una cuestión económica o por cualquier cosa, ¿no? Pero esto es la anuencia, es decir, hay pero aquí en este caso no es que ellas sean anuentes con ese maltratador que es el prostituto o el puto, como diría Quevedo, sino que la anuencia es de la propia sociedad. No son ellas las que de algún modo están conformes o les parece natural ese tipo de violencia. Yo creo que no son ellas, somos nosotros. Somos nosotros, nuestra sociedad, que podemos ver un prostíbulo y otro, vamos por la carretera y vamos viendo por si... Bueno, si nos dijeran que ahí hay, yo qué sé, africanos arrojados con cadenas y tal, estaríamos tomando esos lugares para liberarlos, ¿no? Porque no hay derecho, porque va contra los derechos humanos. Esto igual. Y sin embargo hay una anuencia de la población. ¿Por qué? Porque nos hemos creído que eso de la prostitución es algo natural. Hombre, siempre ha sido, es el oficio más antiguo del mundo. Es mentira, porque eso que llamamos prostitución era la prostitución sagrada, que nada tenía que ver pues de las sacerdotisas de Astarte, de Afrodita, etcétera, que cuando el patriarcado lo cogió, lo tomó esos templos o esos santuarios, lo tomaron en nombre de Zeus o de Apolo o de no sé qué, y se empezó a cobrar dinero, No, los sacerdotes no van a hacer nada sin cobrar dinero. Ahí se generó lo que llamamos hoy más comúnmente prostitución. Pero hay una anuencia de la población. Hombre, lo normal es que los tíos tienen unas necesidades. Eso es mentira. Eso es absolutamente mentira. Y si lo tienen, bueno, como me están rodando, no quiero decir cosas. No quiero decir cosas. Pero bueno, que jueguen al fútbol, que la testosterona tiene muchos usos, muchas formas de explayarse, que se cuenten chistes, que jueguen al fútbol, que den volteretas, lo que quieran, que se peguen una ducha fría, como decían antes los curas, lo que quieran. Pero vamos, que la prostitución tenga que ser necesaria, porque si los hombres no pueden, ¿que no pueden qué? Pero es que además se está creando una cosa terrible, que el otro día lo hablaba con alguien que me dijo que una señora de la Yunquera, que ya sabéis que en la carretera de la Yunquera
es el mayor prostíbulo de Europa, hay una casa de alterne al lado de la otra y como ahora en Francia está prohibido, bajan los franceses a la Junquera, pues ya las mujeres normales son todas, las mujeres que no ejercen la prostitución y que viven en Figueras, por ejemplo, dicen, es que nosotros ya estamos notando el trato despreciativo de los varones, desde nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestros padres, a nuestros maridos, todos estos que se van a los prostíbulos, porque como han aprendido, están haciendo el aprendizaje de tratar a las mujeres como puro objeto, luego ese comportamiento se traduce al comportamiento habitual de todos los días. Y eso es terrible. Y la anuencia con la prostitución no es la de la prostituta, es nuestra. Es nuestra. ¿Qué vemos de prostíbulos? ¿Qué le vamos a hacer? A ver si, en fin... no, habría que ir a tomarlos, ¿no? Tomar el Parlamento, tomar los prostíbulos, por Dios, que sería mucho más efectivo. Vamos a seguir. Ah, bueno, perdón. Y hay aquí otra anuencia de violencia. Pero ¿a santo de qué? Las mujeres somos las que nos tenemos que dedicar a los cuidados. Es que es el mismo equivalente de la prostitución. Es una necesidad de la sociedad, la prostitución, porque los hombres, aquí también, alguien tiene que cuidar de los enfermos, de los mayores, de los niños, de no sé qué. Alguien, las mujeres, claro. Pero bueno, esto es otra anuencia, digamos, otra cosa que se considera, que es arbitrario, pero parece natural, y si no, mirar en cualquier familia. ¿Se pone la madre, el padre enfermo en el hospital? No, los chicos no duermen porque es que todos tienen que trabajar y las mujeres todas tenemos que trabajar, pero nos quedamos las noches, los días y tal. Pero ellos es que tienen que trabajar y luego están, pobrecitos, están muy cansados. Pero o sea, que todo eso que lo hemos tomado como lo natural es otro círculo vicioso entre el dominador y la dominada. Bueno, el igualitarismo. Vamos a ver, otra cosa por las cuales fallamos en el combate contra la violencia es esto. El igualitarismo, no la igualdad, ojo, el igualitarismo, cuando existe un solo modelo hegemónico, como ahora, que es el masculino, supone aplicar solo la igualdad como elemento corrector, lo que desemboca en el reforzamiento del modelo masculino. Es la gran discusión eterna, que no es que la polarizamos, pero es que no tendría por qué polarizarse. La igualdad, la diferencia, bueno, a mí esas cosas ya, es decir, la igualdad está muy bien plantearla, la igualdad de oportunidades, la igualdad en el trato, la igualdad en la educación, pero eso sin cuestionar el modelo masculino, es decir, el modelo hegemónico, es un fracaso, es una salida, es un camino sin salida. Porque claro, si a ti te hacen un aprendizaje de igualitarismo en una sociedad que está masculinizada, luego pasa lo que pasa. Vemos ahí esas fotos de presidentes de gobiernos, todos estos señores vestidos gris con la corbata, no sé qué, que nos parece igual, normal. O vemos a todos estos señores del Vaticano, con su cesto, luego detrás la Guardia Suiza, todo este montaje que nos parece, lo vemos y nos parece natural. Oiga, es que es antinatural. Y entonces, claro, nos dicen, no, es que tenemos que llegar a ser igual que los hombres. Tú dices, ¿en el modelo masculino? No, gracias. Y claro, por eso muchas mujeres que quieren llegar a un puesto determinado, con todo el derecho del mundo, se tienen que masculinizar, porque si no, son unas extraterrestres en un mundo de hombres, o en un mundo empresarial, o en un mundo de trabajo. Me da igual, en donde el modelo es muy masculino. En cambio, tú no puedes mostrar
pues tu parte a lo mejor femenina o tu otro modelo, tu otro modo de estar en un modelo masculino, porque tienes todas las de perder, porque no vas a promocionar, porque no vas. Y luego, claro, esto de en el igualitarismo, pues ¿qué pasa? Pues sí, que llegamos hasta un punto. Luego las élites están siempre copadas por los hombres. Eso ya lo sabemos y no lo quiero volver a repetir porque es archisabido. Lo que quiero explicar es que hablar de igualdad en un modelo, sin cuestionar el modelo hegemónico, que es masculino, es una pérdida de tiempo. Pero seguimos ahí, la igualdad, la igualdad, la igualdad. No, será la igualdad en la diferencia. Es decir, ¿cómo compaginamos esas cosas? ¿Cómo rompemos que el modelo sea absolutamente masculino? Lo pasa igual en la sexualidad. Muchas chicas jóvenes, como no tienen otro modelo, ni saben cuál es ese otro modelo que puede corresponder a su feminidad, pues adoptan el modelo masculino, aquí te pillo, aquí te mato. Ellos encantados, claro, pero ellas a lo mejor frustradas, aburridas, no se sabe qué. Pero claro, si adoptas solo el modelo de lo que hay, el modo de trabajar, el modo de pensar, el modo de hacer una escala de valores, el modo... Bueno, pues si no rompemos ese modelo, la igualdad es una misión perdida, imposible. Bueno, y socialización-aprendizaje, otro de los círculos viciosos. Es decir, a nosotros nos socializan en una determinada cultura y ahí vamos aprendiendo, que muchas veces la educación es una especie de domesticación, ¿no? La socialización requiere una serie de aprendizajes que nos integran más plenamente en el modelo social, ojo, que no es el que más favorece los valores de equidad, de solidaridad o de libertad. Yo ya no hablo nunca de igualdad, hablo de equidad, que es igualdad con justicia, a cada uno lo suyo. Es decir, las mujeres requieren una serie de cosas determinadas que los hombres no. Los hombres no tienen la regla. Entonces, a mí, si mujeres que tienen una regla dolorosa, le dicen, esta señora el primer día que tiene la menstruación está eximida de ir al trabajo, me parece normal. Eso no se lo van a hacer a los hombres, eso es lo que ya llamo, por ejemplo, igualdad en la diferencia. Hay que mantener o admitir que hay una serie de diferencias que hay que respetarlas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que vamos aprendiendo una serie de cosas, entonces, claro, vemos ahí que en el fútbol, por ejemplo, que es uno de los ámbitos del aprendizaje, vemos que los hombres son los importantes, que los hombres son los que están mejor pagados, que son los héroes de los niños, y si vemos la mujer en el fútbol, mirad lo que vemos, una señora, pues sentada en un balón, pues exhibiendo un poco sus curvas, que es de lo que se trata. Pero en este sentido, que aprovechando que está aquí Mar, respecto al deporte femenino, hay una discriminación tremenda. Es decir, yo he visto partidos de fútbol de chicas y juegan maravillosamente. Y estos señores que ganan no 100 veces más, 200.000 veces más, y se les retransmite por televisión, y el deporte femenino está absolutamente arrumbado. Porque es que las mujeres no están para hacer deporte. Hombre, si fuera cocina, si fuera costura, pero deporte, ¿para qué? Hombre, eso ya pasaba en las Olimpiadas griegas, que mujeres había alguna, pero poquísimas. Entonces, eso del deporte y de la fuerza es una cosa de hombres. Entonces, adquirimos una socialización a partir del aprendizaje y con esos aprendizajes de nuevo socializamos, aprendemos, socializamos. Es otro de los círculos viciosos. Y luego, esto es lo más difícil de todo de arreglar, y es que la violencia simbólica radica también en el inconsciente. Nosotros nos podemos hacer conscientes de una violencia objetiva. Oye, es que me pegan, es que a las mujeres nos tienen discriminadas en el deporte. Me acuerdo yo, este verano me parece que fue la Belmonte, ¿cómo se llama? Mireia Belmonte. Mireia Belmonte había sacado ya, había sacado ya 3 medallas de oro y de plata. En la cuarta prueba de natación quedó la cuarta. Y titulares en los periódicos.
Fiasco con Mireia Belmonte. Bueno, no sé cuántas cosas ponían. Estaban aprovechando ya. Que hubiera llegado la cuarta, al día siguiente, otra medalla de oro, otra de... Bueno, pues claro, tú dices, madre mía, estamos... Bueno, vale, podemos tener una conciencia consciente de cosas que suponen una dominación o una violencia, que nos peguen, que nos dificulten la entrada en determinados trabajos, todo eso es violencia. Pero hay una parte de la violencia que no hemos llevado al consciente, está todavía en el inconsciente. Dice, los esquemas inconscientes de dominación patriarcal siguen perviviendo en las sociedades en las que la mujer ya está supuestamente emancipada. Es lo que yo os he dicho, ¿no?, antes, de la talla 38 o de todas esas cosas de cómo tenemos que ir vestidas las mujeres, para qué servimos, para qué no servimos. Es que hay una cosa, por ejemplo, que los hombres que quieren cambiar están haciendo cursos de deconstrucción de la masculinidad, ¿no? Van deconstruyendo, es decir, van diciendo, no, es que esto no necesariamente es masculino, esto es impuesto, es que eso de los niños no lloran es una majadería, o los hombres son más fuertes, o los hombres tal, van deconstruyendo. Pero si es que lo que hay que hacer son cursos de deconstrucción de la feminidad. Eso es la clave, no cursos de deconstrucción. Es que hay muchos modos de ser mujer y los modos de ser mujer que muchas veces adoptamos son los que mejor le vienen al patriarcado, pero no los modos de ser mujer para ser yo, realmente yo, quien soy yo, con mis cualidades, con mis defectos, con lo que sea, ¿no? Con mis orígenes, con mis no orígenes. Es decir, esa deconstrucción de la feminidad me parece que es muchísimo más importante que la deconstrucción de la... o igual de importante, porque estamos igualmente colonizados, una parte y la otra, una deconstrucción de la feminidad. ¿Qué significa ser mujer? Y ahí yo creo que nos liberaríamos muchas, porque ahora, claro, siempre pensamos que las mujeres somos guapas, somos listas, somos todas feministas. Pues sí, a lo mejor somos muy guapas y muy listas y muy feministas, pero también nos tenemos que deconstruir, porque muchas veces pensamos que ser mujer es esto y lo otro, y no, para nada. Hay muchos modos de ser mujer. Pasa, Alberto. Bueno, entonces, políticas contra la violencia. Es lo que yo os decía, que mientras la administración siga pensando que la política contra la violencia es poner más policías, dar cursos a los policías, poner más casas de no sé qué, poner más pulseritas, que todo eso hay que hacerlo, por supuesto, está bien, pero no vayan al fondo ese. No van a erradicarlo, no van a erradicarlo. Por eso yo digo, cuando el maestro señala a la luna, el discípulo necio se queda mirando al dedo. Y la administración, y a veces también las feministas, nos quedamos mirando al dedo. A ver, ¿qué medidas? No, pero ¿hay presupuesto o no hay presupuesto? Es que tiene que haber presupuesto, es que... Mire usted un poco más allá, ¿qué significa esto? Y luego veremos todos los de los presupuestos y lo que queráis, pero se quedan mirando al dedo, a la violencia en sí, no a ese origen, y luego les parece muy bien que la Pedroche salga con sus no sé qué. Me vais a decir, oye, pero es que tú pareces una mojigata beata de no sé qué, si no es ni beatería ni nada, es que no tiene nada que ver, es que ella sale así porque... a los tíos que están viendo se les cae la baba y eso es lo que da audiencia, ¿qué es lo que importa? Pues nada, estupendo. No es por su libertad, decir, yo soy libre y hago con mi cuerpo lo que quiero. No. Tú eres libre y haces con tu cuerpo lo que te mandan, aunque te creas que estás haciendo las florituras que a ti te gustan. No, es mentira. Entonces hay que hacer audiencia, hay que utilizar a las mujeres para lo que valen, es decir, que son cuerpo, puro cuerpo, ya está. Bien, bueno, pues entonces ya digo, la administración, aquí me parece que no hay nadie de la administración, pero que no miren tanto el dedo y miren un poco más a la luna. Sí, Alberto. Bueno, relaciones de sentido, coeficiente simbólico femenino. Esto ya lo hemos visto un poco. Las relaciones de sentido es lo que os he dicho, la relación del significante con el significado. Bueno, hay
concepto que también aborda Bourdieu, que es el coeficiente simbólico negativo, que yo le llamo coeficiente simbólico femenino, que dice, en el patriarcado, las relaciones de sentido, esas que he dicho de relaciones significantes, las relaciones de sentido están adulteradas, son asimétricas, recayendo la parte negativa del concepto en las mujeres, en lo femenino y en lo que hacen las mujeres. ¿Esto qué quiere decir? Que un mismo concepto, como os he dicho antes, por ejemplo, el concepto pelo blanco. Bueno, llega aquí Richard Gere con su pelo blanco y decimos, oye, está interesantísimo Richard Gere, ¿te has visto ahora con el pelo blanco? Está estupendo y tal. Bueno, pues a continuación viene la Julia Roberts con el pelo blanco. ¿Qué decimos? Oye, pobre, qué dejada está, ¿no? Qué vieja, cómo se ha avejentado. Le debe pasar algo, pobrecita. Bueno, el mismo concepto, pelo blanco. En uno y en otro. Ese es lo que significa coeficiente simbólico negativo. Que esos coeficientes, esos conceptos, cuando se aplican a las mujeres, suelen ser negativos, que si se aplican a hombres. Hace poco, estaba Zapatero en el gobierno, pero fue al Parlamento Europeo y no sé si hablaron de refugiados o de no sé qué, y una comisaria europea se puso muy indignada y pegó un puñetazo en el atril y no sé qué, no sé cuántos y tal, riñendo a todos estos. Pues tanto me parece que era Sarkozy como Zapatero, le llamaron, no sé si educadamente o directamente, que era una histérica. Bien, eso lo hace un señor y pega un puñetazo encima del atril y se dice que es un señor que menudo carácter. En cambio, hace una mujer y dice, vaya histérica, ¿eh? En cuanto una se pone un poco, ¡pum!, y pega un puñetazo, oye, por favor, no te pongas histérica. Claro, como tenemos el histrión, que es el útero, creo, ¿no, señora ginecóloga? Tenemos histrión, pues somos histéricas. Iba a decir otra cosa, otra comparación, pero no la digo, por respeto al auditorio. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir? Este es el coeficiente simbólico negativo, que cuando se aplica a las mujeres siempre tiene una carga peyorativa que no tiene en los hombres. Pero además tiene otra serie de características del coeficiente simbólico. Los conceptos, esto ya he dicho, aplicados a lo masculino o al femenino, nunca son neutros. O son buenos, o son malos, pero nunca son neutros, es decir, nunca son iguales aplicados a un hombre y aplicados a una mujer. Cualquier concepto como el que veíamos al principio, él es un seductor, ella es una chica alegre, el estatus y funciones. Esto es una cosa que me he dado cuenta con el tiempo, un poco investigando y tal, que los hombres fundamentalmente tienen estatus. Son directores, son padres de familia, son estupendos, son catedráticos, son estos, lo otro. Tienen, aunque sea, me da igual, son fontaneros, pero tienen su estatus. Nosotras no tenemos estatus, da igual lo que seamos. Tenemos funciones, somos la que barre, la que limpia, la que cose, la que hace la comida, la que pare niños, la que los cría. O sea, que esas funciones que tenemos las mujeres no nos dan estatus. Solo son funciones que hemos de cumplir. En cambio, lo que hace el hombre, como trabajo para la sociedad o lo que sea, siempre le da estatus. Me da igual a qué nivel sea, siempre le da estatus. En cambio, a nosotros lo que nos implica es que tenemos una serie de funciones que cumplir. Bueno, poder y autoridad. Esto es importantísimo. Cuando una señora llega al poder en una fábrica, en una escuela, me da igual, en donde sea, en un hospital, porque tiene un cargo, que se lo merece, vamos a suponer que sí se lo merece, ha llegado a ello y tal y cual. Esta es la diferencia entre lo que los latinos decían la potestas y autoritas. La potestas es el poder. Como yo tengo el cargo, tengo el poder de mandar, y te mando a ti, y haz esto y al otro. Y no quiere decir que tengas un estilo autoritario, no necesariamente, pero tienes la potestad de mandar, de esto, y bueno, te tienen que respetar porque eres la jefa. Pero nunca adquieres autoridad. La potestad sale de ti,
Pues, pero la autoridad tiene que venir de los otros. Y es dificilísimo que un hombre admita la autoridad en una mujer. Muy difícil. Y luego que vienen las bromitas contra la jefa. Mira esta. Y ya empieza. Cómo va vestida, cómo no sé qué, si está gorda, si está flaca, si es guapa. Y se convierten normalmente en bromitas con tal de no darle autoridad. Que eso es muy duro, porque a los hombres les cuesta muchísimo admitir la autoridad en una mujer. Admiten el poder, no tienen más remedio, ahora que hemos llegado. Admiten el poder del cargo, pero no la autoridad. La autoridad es mucho más difícil que te la reconozcan. Es decir, lo que proviene de tu profesionalidad, de tu saber hacer, de tu saber estar, de tu ser, de todo. Esa autoridad es muy difícil. Y eso entra dentro del coeficiente simbólico negativo. Y una conclusión que también he sacado, después de toda la itinerancia, los largos siglos y milenios del patriarcado, en que para mí, si tuviera que exprimir la esencia última que repercute en nuestra psicología de hombres y mujeres que somos, es que el patriarcado ha formado o ha conseguido hacer del sujeto masculino, ha conseguido la hipertrofia del ego masculino. Hipertrofia quiere decir la inflación, el agrandamiento, la enormidad del ego masculino, que ha crecido en muchos casos, y bueno, menos en los sabios, que son los más modestos, pero normalmente ha crecido el ego. Había un catedrático que me decía, concretamente Aranguren, me decía, mira, hay muchos chicos que en clase preguntan y lo que hacen es escucharse, soltar un discurso, tal. Dice, son unos papanatas que no saben de nada, pero se han leído un librito y empiezan a soltar ahí su rollo de tal, como si supiera muchísimo, escuchándose y tal, un gallito. Dice, las chicas calladas. Y luego a lo mejor viene una al despacho, empezamos a hablar y me doy cuenta que es una mujer extraordinaria, con una cabeza fantástica y que es, bueno, que tiene una inteligencia. Sin embargo, como ese ego no le ha crecido tanto, en cambio el del ego, enseguida sale. Bueno, por un lado la hipertrofia del ego masculino y por otro lado la atrofia de la autovaloración femenina. No es que no nos queramos, yo por eso no digo la autoestima. Ay, yo me quiero mucho. No, si me da igual que te quieras mucho. Lo que quiero saber es si te valoras mucho. No, yo me quiero. Bueno, vale, estupendo, mejor que te quieras que no te quieras. Pero te tienes que autovalorar, saber para lo que sirve, saber que eres inteligente, saber que eres decidida, saber que puedes hacerlo, saber que eres una heroína, si quieres, saber que... Todo eso, autovalorarte. Entonces, el patriarcado, ¿qué ha conseguido para mantenernos así indefinidamente? Pues la hipertrofia del ego masculino, que se sienten capaces de cualquier cosa, de ejercer cualquier puesto, cualquier función, cualquier honor, cualquier dignidad, porque son casi dioses, y la minusvaloración del ego femenino, es decir, no nos valoramos lo suficientemente. No digo que tengamos que ser arrogantes, porque el ser arrogante supone normalmente una hipertrofia del ego, sino tenemos que ser, pues valorarnos realmente en lo que somos y en lo que podemos y en lo que queremos hacer. Bueno, pues creo que esos dibujitos significan que se ha terminado el esquema. Gracias. ¿Tienes pensado hacer una publicación? Te digo el porqué. Es que me parece tan fantástico, ¿verdad?, que necesitamos tener instrumentos que nos permitan poder hacer estos cambios tan profundos. Quiero decir que no... Esta sistematización, por favor, en un blog, no sé cómo explicarte, que hagamos una historia con los grupos de mujeres que quieran, de profundizar en estas cosas, ¿sabes? Porque es de la manera, digo yo. Perdón, gracias. ¿Respondo a cada pregunta o qué hacemos, Carmen? Bueno,
como ya me ha preguntado, le diré, mira, una vez me llamaron en la Universidad de Salamanca para hacer un curso sobre algo de esto. Bueno, entonces yo hice el curso, era un posgrado, y luego hice unos ejercicios con los chavales que tenían que hacer, preguntar a la gente, para ver precisamente en las dominaciones simbólicas que existen. Bueno, salieron cosas increíbles. Entonces siempre he deseado hacer este trabajo, pero es un trabajo de mucha envergadura, en el que habría que analizar imágenes, películas, no sé qué. Es un trabajo ímprobo, del cual pues yo tendría que sacar una subvención sustanciosa de la administración y contratar a una serie de expertas para que llevaran a cabo ese trabajo y fuéramos luego a aportarlo para que sirva algo, porque he hecho trabajos con otra gente muy experta, muy maravillosa, que te han pagado el trabajo, han cogido, lo han metido en un cajón y hasta ahora. Que eso es lo que muchas veces hace la administración. Sería, a mí me parece que hasta que no abordemos estas zonas profundas, van a seguir matando mujeres, pegando mujeres, despreciando mujeres, ignorando mujeres. Hombre, es que ya que las mujeres no existan en los libros de historia, ya sé que ahora lo han pedido, es violencia simbólica. Porque es que una niña no tiene ejemplos con quien compararse, ni científicas, ni... No tiene esa imagen, no tiene ese espejo. Hola, buenas tardes. Mi pregunta es, o casi es una opinión, que no solamente Cristina Pedroche, cuando sale tan despampanante, creo que ya lo estás entendiendo lo que te voy a preguntar, es muy bonita, yo creo que además todos podemos pensar lo que es la belleza de un cuerpo, pero yo pienso que también hay un dolor todavía mucho más sádico contra la educación y toda esa violencia simbólica con la propia mujer, y es que la propia mujer es la que también está pendiente del vestido que va a sacar, de los comentarios digámoslo así, en las revistas o en los debates televisivos, y se va a hablar mucho de ese vestido de la Pedroche, pero también por parte de ella, porque ahora, cuando lo has mencionado tú directamente, cuando estaba yo imaginándome la escena del año pasado viendo al vestido, yo lo que decía es, ¿será tonta? Perdón, es mi opinión. Gracias. Mira, yo es que creo, es lo que he dicho antes, la violencia simbólica es aquella dominación que es con la anuencia del dominado. Claro que ella está encantada. Pues esa es precisamente esa es la violencia simbólica, que ella ni siquiera se considera objeto, sino que se considera una chica estupenda, que además la van a contratar para el año que viene, que todos esos pelas, que le van a... Es que en todo eso piensa también, no es tonta. Es decir, oye, mira, si yo tengo que salir aquí con todas mis transparencias, pero voy a ganar un pastón en el resto del año, yo salgo y voy a hablar de mi libro, de mi traje, de no sé qué, lo que sea. Alberto. Pues hablando de los modelos femeninos que tú decías, hoy hay un ejemplo en televisión española, en la 1, que a la 1:30 de la madrugada pone en La Vida un documental sobre Concepción Arenal. Pero fijaros que es a la 1:30 de la mañana de Concepción Arenal. Entonces es que claro, pocos modelos que hay y encima te los ponen a la 1:30 de la mañana, pues es reforzar la invisibilidad de las mujeres que nos pueden servir como modelos. O sea, que es que da igual que pongan en los carteles de los autobuses una niñita pensando que va a ser una científica, porque es que no se entiende el cartel. Yo desde luego lo miro cuando estoy en el autobús y digo, ¿qué querrá decir este cartel? Porque anda que hay que echarle, no sé, una interpretación lacaniana o algo así. Pero sí tienes razón, Victoria. Y yo creo que sí que tenemos que hacer mucho trabajo las feministas en reivindicar una educación, desde luego, que no se está teniendo en este momento en ninguna parte de la enseñanza. Ni en la universidad, donde los másteres de género se han venido abajo porque hay poca gente y no se están subvencionando y son carísimos, ya sabéis los máster, o sea que empezando por ahí. Y, por ejemplo, hay un concepto en el deporte que se entiende muy bien, que es el hándicap, ¿no? Que cuando tú tienes una diferencia, una desigualdad, pues te dan para avanzar. Bueno, pues en el feminismo y en el tema de las mujeres ese concepto no existe para esa brecha que hay, intentar saltarla un poquito más deprisa, ¿no? Que vamos muy despacio.
quería comentar que efectivamente, bueno, me ha encantado la charla. Cada foto que ponías, yo quería decir 5 o 6 cosas porque me suscitaban un montón de ideas, ¿no? Las mujeres vivimos en un mundo ajeno. Es un mundo ajeno, no es un mundo propio. Es un mundo hecho a imagen y semejanza de los varones. Cuando los griegos dicen que el hombre es la medida de todas las cosas, quieren decir exactamente eso, que el hombre es la medida de todas las cosas y las mujeres no, ahí no estamos incluidas. No estamos incluidas las mujeres ni, por cierto, los hombres menos belicosos y menos polarizados y menos violentos. Porque es verdad que desde hace unos 3000 años para acá ha ido quedando una esencia de mundo masculino, pero no masculino como muchos hombres que son colaboradores, que son solidarios, que son… No, los hombres más violentos. El mundo es enormemente violento porque los hombres más violentos se hicieron con él. Por ejemplo, los deportes. ¿Por qué el deporte rey es el fútbol? Porque en realidad es un trasunto de las armadas, de los ejércitos. Menos mal, ahora no se matan. Yo al principio odiaba el fútbol, pero desde que me he dado cuenta que se entretienen con el fútbol en vez de ir al país vecino y arrasar y violar y matar, he dicho, oye, pues déjalos, que total, pero es así, son escuadras, van así, están forrados, no hay más que ver a un Cristiano Ronaldo o gente así, ¿no? Que son lo máximo, el que se lleva todos los balones de oro. Porque el tío es el prototipo del gran soldado, ¿no? Es decir, el mundo está hecho a imagen de los hombres y las mujeres lo tenemos bastante difícil. Pero es más, cuando con muchísimo dolor, con muchísimo esfuerzo y con muchísimo sacrificio y renunciando a muchas cosas conseguimos llegar a donde se supone que reside el éxito, que es a lo más alto, pues da la casualidad de que no nos gusta. No nos gusta, porque es que eso no es nuestra movida, esa es la movida de los hombres. De la misma manera que decía Victoria que en cuanto a las prácticas sexuales o a las costumbres últimamente, ¿no? Que es aquí te pillo, aquí te mato, según sales del ascensor te bajo la cremallera y te hago no sé qué. Es que eso es una manera sexual masculina. Es que el sexo masculino es muy urgente, pero el sexo femenino no lo es todo lo contrario. Es decir, estamos metiéndonos en camisas de 11 varas, estamos metiéndonos en un mundo que nos es ajeno y por lo tanto es agresivo con nosotros. Con nosotras. Hasta hace poco se decía que ya se sabía que había muchas mujeres en la universidad, que casi siempre las mujeres eran mejores que los hombres como estudiantes, pero que la última, o sea, ya el pico ya del mejor y tal solía ser un varón. Bueno, ahora ya no. Luego decían, sí, pero suelen ser en las facultades de letras, en las facultades politécnicas y tal, también siguen siendo los hombres. Bueno, pues ya no. O sea, las mujeres ya somos las mejores estudiantes en todo tipo de universidades y en todo tipo de escalones, hasta el último, ¿no? Hasta tal punto que muchas de las mujeres han llegado a ser las consejeras delegadas, las presidentas de muchas empresas, etcétera, etcétera. Y las grandes empresas, sabiendo y dándose cuenta de que las mujeres mandan mucho mejor, porque van al consenso, porque no se tienen que estar midiendo todo el día quién la tiene más larga, si él o el subdirector, y entonces eso es un problema porque entretiene mucho, las mujeres no hacen eso, las mujeres mandan mucho mejor. Pues muchas grandes empresas quieren mujeres y resulta que no quedan mujeres, porque las mujeres que han conseguido llegar allí han estado 8 años o 5 años o 10 años haciendo eso, no les merece la pena, porque es una mierda de vida la que proponen el modelo masculino. Es una vida que te pasas 18 horas del día fuera de tu casa, con amigotes y hablando de, en fin, de todas las cosas que hablan los hombres, que algunas deben ser interesantes sin duda, pero las mujeres prefieren sus amigas, sus hijos, su familia, sus cosas, su intimidad, su jardinería o su escalar montañas. Quieren hacer otras cosas, no solamente estar 18 horas en una empresa. Y por lo tanto las mujeres ya hemos alcanzado la cima y la cima no nos ha gustado nada, porque es de un mundo que nos es ajeno, como empezaba diciendo. Victoria, enhorabuena, como siempre has estado brillante. Hace muchos años que nos conocemos, nos hemos batido el cobre en muchas batallas, en muchas luchas, que si el feminismo de la diferencia, que si el feminismo de la igualdad, que tú ya has superado por lo que veo en todo. Y es cierto
que el feminismo de la igualdad nos ha conducido a pequeñísimos logros. Pero yo te pregunto, tras esta digresión tan interesante que has hecho, ¿cómo podríamos destruir el patriarcado desde el punto de vista de lo simbólico? Para no acumular más. Bueno, empiezo por esto. ¿Cómo podríamos destruir? Claro, yo tampoco soy la Napoleona del feminismo, ¿comprendes? Porque, vamos a ver, yo creo que destruyendo lo simbólico se avanzaría mucho. Es que lo simbólico es simplemente, son cuestiones conceptuales. O sea, es cambiar, es resignificar. Si fuéramos capaces de resignificar, el mundo cambiaría muchísimo. Es decir, eso que habéis hablado tú, por ejemplo, de la empresa. Oye, resignificar. No, perdona. Eso de que trabajas mucho porque vienes a casa a las 9 de la noche, no, eso es una chorrada, es una patochada. Tú tienes que estar aquí a las 5 de la tarde. Ah, es que eso parece de mujeres, femenino. Hay que resignificarlo. Todo, absolutamente. Por ejemplo, en la política, lo que es valioso en política. Pero bueno, es que es un escándalo a lo que atiende la política. ¿Entiendes? Por ejemplo, ¿cuáles son las prioridades de la política? Tú dices, no, perdone. Mira, yo siempre digo, pero es que no se debía empezar una sesión en el Parlamento sin una sentada de decir, no hablamos de nada hasta que ustedes no acojan refugiados. Es que de la política se ha desterrado absolutamente, por ejemplo, la compasión, se ha desterrado la solidaridad. Es que parece que todo es en relación a si esto nos da beneficios económicos o no. Eso es digamos, un esquema, por ejemplo, masculino del mundo. Entonces, cuando empezamos a deconstruir todo, pero las mujeres muchas veces solo tomamos la palabra en público y se nos oye como feministas cuando matan a una mujer, cuando pegan a otra, cuando otra desaparece, cuando no sé quién, un académico ha dicho no sé qué disparate, entonces salimos todos como fieras. No. Eso es el machismo, eso es un simple síntoma. Pero el patriarcado atañe todo. No, perdón. ¿Cuáles son sus prioridades políticas? Es que no acepto que en el Parlamento se esté hablando de esto y se estén relegando estos otros temas, que son muchísimo más importantes. Pero ¿qué significan unos sindicatos que llevan aquí 50 años y todavía los salarios de hombres y mujeres son absolutamente diferentes? Es para decirle a los sindicatos, usted fuera de mi manifestación, que lleva aquí 40 años haciendo el mamón con la banderita, pero los sueldos igual 30% más bajos. ¡Fuera! Pero eso no nos damos cuenta de que eso es machismo. Eso es, no machismo, sino patriarcado en la economía. ¿Y qué es eso de que, y esto se lo dedico a Rosa, qué es eso de que las viudas haya casi 2 millones en este país cobrando una miseria, con todo el trabajo que han hecho a lo largo de su vida, que han levantado este país, que si no fuera por ellas esto no existiría? Eso es absolutamente patriarcado. ¿Cómo aquí ahora estamos con las patrias y las no sé qué? Bueno, mire, vamos a ver otras cosas también antes, muy interesante, pero vamos a ver esto y esto y esto y esto y esto. Pero como si todo lo reducimos a las patrias, que viene de padre, de patriarcado, de patrón y de patrimonio, pues otro gallo nos cantaría. Entonces es de construir conceptos y de construir prioridades. Es decir, no, es que esto no es lo prioritario. Pero claro, como solo saltamos en los casos de machismo explícito, un productor ha abusado de tantas actrices y tal, y está ahora levantando, tal, pero siempre es en torno a ese tema. No, es que tiene que ser en torno a todos. Pero para eso tenemos que estructurar el feminismo de una forma diferente. Un feminismo no frente al machismo, sino frente al patriarcado. Respecto a lo que me decías tú, perdona, no me sé tu nombre, lo que me decías era, tú dices, no, yo eso no me lo creo. ¿Cómo con la...? Yo decía, mira, o existe una cierta anuencia, una cierta complicidad inconsciente, no consciente, no, ahora me voy a dejar pegar, o no, te da la primera bofetada, pero la segunda no. ¿Sabes? Una situación de maltrato solo se mantiene porque tú de algún modo no te autovaloras.
porque a la primera que te la da, se la devuelves y le pones de patitas en la calle. A la primera, a la primera. Los datos dicen que el 60% de las mujeres que se separan las asesinan. Y la lucha titánica que tienen muchas mujeres cuando están en la violencia, ¿verdad? Pues no es correcto del todo esto que planteas de que solo a las mujeres débiles las maltratan, ¿no? Las mujeres, yo creo que precisamente las que sufren violencia y se mantienen ahí, tienen una fortaleza terrible porque son capaces de sacar su vida adelante, proteger a sus hijos, y yo creo que esto hay que hacerle una vuelta también al análisis de esto que acabas de decir. Bueno, yo no sé si es violencia o no es violencia simbólica, pero a mí una cosa que me parece curioso es que llevamos desde el 2011, hay una ley para que se actualicen las famosas pensiones de las viudas, y esas pensiones no se actualizan. Existiendo la ley, a mí me parece eso una forma de violencia. Yo me coloco siempre en la mujer más media, en lo general, que es lo que donde estoy, y además donde me siento como con vocación de su problemática. Entonces, yo creo que hay un precio que las mujeres tenemos que estar dispuestas a pagar para luchar contra el patriarcado, que es luchar contra el paternalismo. Que no me gustaría que algún día la filósofa teorizase sobre las dos cosas juntas. Porque, y el precio que hay que pagar es no ser tan agradables, ni tan encantadoras, ni tan simpáticas, ni tan sonrientes, ni tan como las mujeres deben de ser. Porque las mujeres, cuando un hombre habla, pues sonríe, o sea, le mira la cara. Yo voy observando por la calle y normalmente va parejas que parecen casados de toda la vida, y entonces él va mirando al frente, hablando, y ella va un poquito de lado, si es que hablan, si es que se hablan. Entonces yo creo que sensibilizarse individualmente al paternalismo. El paternalismo lo vivimos, lo sufrimos, no en los malos, en los mejores, en los buenos. O sea, el paternalismo es algo que tenemos que afinar para notar que están actuando con condescendencia con nosotros. Pero es que nosotras somos paternalistas con los hombres. Pues es como que seguramente proviene de que en el fondo estamos más seguras de que son más débiles y que no van a aguantar que les digamos lo que pensamos de verdad. Yo estoy viendo, pero a lo mejor es que estoy transpiranoica ya. Se está recrudeciendo la guerra contra las mujeres, o por lo menos se está tomando un descaro que no es normal. Yo lo de la vanguardia del 17 de octubre es que no me lo podía creer. Es peligroso que no haya mujeres en la educación básica, que no haya hombres. Es peligroso para las criaturas porque les falta el referente masculino. ¡Qué curioso! ¡Qué curioso que no hay mujeres directoras de los hospitales y no falla el referente! Claro, o que no hay tantas psiquiatras dirigiendo. Que en este momento haya 100 y pico mujeres en este país con orden de busca y captura, porque están con sus criaturas abusadas sexualmente, tienen que sacarlas de los colegios, tienen que estar escondidas y viviendo de cualquier manera, porque todo el entramado es adverso, agresivo y brutal. ¿Tiene algo que ver con la guerra contra las mujeres? Yo creo que una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es la influencia de las religiones en el patriarcado. La influencia de las religiones en el patriarcado y cómo la religión permea toda nuestra sociedad, lo queramos o no, la nuestra y la de más allá y la del otro sitio, ¿no? Y yo creo que las religiones son todas muy patriarcales y que eliminar esa ideología tan arraigada
en nuestro imaginario, ¿no? Y en el imaginario colectivo es dificilísimo y yo no lo veo fácil. Pero bueno, yo creo que cada generación tiene que ir haciendo lo suyo. Pero creo que también el estudio o el profundizar en las fotografías como la que has enseñado del Vaticano, ¿no? Todos los señores o la otra, es decir, todo eso es el síntoma de algo muy, muy podrido, ¿no? Hay un antropólogo que conoceréis, bueno, es biólogo, pero Humberto Maturana, el chileno, que dice: la humanidad sobrevive porque el sentimiento primario entre ellos, que por lo cual aprendimos a hablar y a pasarnos cosas y a pasarnos comidas, fue la emoción del amor. La emoción del amor. Si no, no sobreviviríamos. Eso de decir, el hombre es un lobo para hombre, somos fundamentalmente egoístas, es mentira, porque si fuéramos así no hubiéramos sobrevivido. Y entonces él demuestra que gracias a ese poder, ese vivir juntos, ayudarnos, colaborar y amarnos, respetarnos, la humanidad ha podido sobrevivir. Luego ya ha venido todo lo que ha venido, pero la supervivencia fundamental es el cuidado. Y se está viendo en Atapuerca como una niña de 12 años totalmente handicapé, pues ha sobrevivido a los 12 años. Alguien la tenía que llevar en una sociedad nómadas, la ha tenido que llevar a cuestas, o uno sin ninguna pieza dental le tenían que masticar la carne y dársela o triturarla para que la pudiera comer. Todo eso supone una colaboración real. Esos cuidados existían. Luego ya hemos ido, digamos, llegando a un patriarcado mucho más conformado, con unas delimitaciones y unos valores completamente distintos, y entonces ya se han afianzado las diferencias. Pero es mentira, yo creo que nuestra naturaleza no va por ahí, es totalmente una deformación de lo que es lo masculino, una deformación de lo que es lo femenino. Bueno, creo que ya nos vamos a ir, os va a despedir Carmen, que es la anfitriona. Muchas gracias a los técnicos, a Alberto, a él, a todos, al rodaje, a Carmen. Muchísimas gracias, Victoria. Muchísimas gracias a todas vosotras por estar aquí, a Alberto, los técnicos, etcétera, etcétera. Bueno, nos ha quedado como para una segunda parte, pero bueno, la dejamos tranquila, que descanse, y luego de momento sí. Vale, una repetición. Bueno, muchas gracias, ¿vale?